sacó el aguacero. No manches. No, y está haciendo un montón, no, de aire. A ver el puesto del don si no se lo tira el aire. Ay, a mí ya me va a tirar la mesa. Y ya se me juntó agua. Y no para de llover. El señor del triciclo, no manchen. Y aquí la coladera está tapada. No, sí se soltó con ganas. Se va a inundar todas estas calles bien feo. De por sí esta calle está llena de baches, de los que todavía no se quitan o no nos quitamos, porque yo todavía tengo armado el puesto. Nos va a costar mucho trabajo salir. Vamos a ver acá la vuelta. Y aquí ya se inundó. Toda la calle yo creo ya se inundó. No, sí va a estar bien perro para salir, ¿eh? No, todo está bien inundado. Luego como traigo diablito, sí va a costar mucho trabajo. Ni modo, así es esto. Y de aquel lado vean hasta dónde ya llegó el agua en las motos. No manchen. Vean hasta dónde subió el agua. Vamos a dar una vueltecita en lo que se quita, para que vean cómo se inunda aquí. Y eso que hoy sí llovió, pero bonito. Ya estamos llegando aquí a la esquina. Ay, aquí está bien inundado. Híjole, ni cómo bajar. No, pues aquí ya está inundado y toda esta calle también ya está bien inundada. Ni cómo pasar caminando, Vean aquí, no manchen. Por estas calles yo jamás había pasado ahorita en temporada de lluvias. Y no, sí están horribles, No, pues aquí ni cómo. A ver si puedo pasar por la banqueta. Ay, creo que sí se puede. Ah, sí se puede. Vamos a ir más para allá adentro, sobre la banqueta. No me digas eso, vean. No manchen, ni por dónde, ¿Sí o no, perrito? ¿Por dónde paso? Pues no se puede. Ah, ya va verga. Ya me mojé. Ya de hecho aquí se está saliendo el agua de la coladera. ¿Será que por eso le dicen la laguna de este lado? Bueno, que de hecho aquí todavía no es la laguna, pero pues colinda con la laguna y el salado. Pues ya vamos a llegar a la calle más afectada, que por lo menos para mí es la más afectada de todo Jardines de Morelos. De hecho acaba de pasar un camión de esos que chupan el agua del drenaje. Entonces imagino que va a desolvar el agua que se ha de haber acumulado aquí. Ya me aventé una buena mojada, todo con tal de que vean cómo se pone esa calle ahorita que llovió chido. Pues vamos a ver qué nos encontramos en esta calle. Que esta, yo me acuerdo que estaba bien pavimentadita, pero ya no. Ya está llena de baches y pues ya ni hay partes de concreto, porque sí tenía concreto. Bueno, chapopote o pavimento, pero no, ya no hay. A ver, vamos a ver. Pues no se ve inundada, Órale, qué raro. A ver, vamos a irnos más allá adelante, porque a lo mejor aquí ya no se inunda esta parte. Órale, no se inundó. Como pensé que se iba a inundar, no se inundó. Y vean, el edificio está bien bonito como para el lugar donde está. Ah, ese camión va a pasar por donde ya está inundado. Acá atrás sí no se inundó, pero ahí adelante sí sigue muy inundado.
Muchas calles de por aquí se inundan bien feo. Pobre camioncito. Pues yo pensé que se iba a inundar peor, pero no. Oh, ya me dio frío. Sí me esperaba algo peor. Lo bueno que no. Pero ahí en Cebetis vamos a dar la vuelta por allá. A ver qué onda. Espero no esté tan inundado. Porque si no me voy a meter en el agua toda cochina, llena de caca y valió. Pues aquí sí cuesta un poco de trabajo pasar, Ah, no, miren. Ahora sí se pudo pasar. De hecho, el video anterior que grabé por aquí estaba más inundado que ahora. En esto ya parece una laguna. No, nada más hasta aquí se puede pasar, miren. Hasta aquí. Ah, miren, si se puede meter otro poquito. Aquí en el arbolito, para que se vea un poquito mejor. Miren. Hasta aquí nada más puedo pasar porque para acá ya está inundado. Y ese día no llovió tanto como hoy. Y ya no voy a poder pasar. Ya no se puede, miren, allá adelante. Ya el agua está arriba de la banqueta y no puedo pasar por ahí. Changos. Pues nada más hasta aquí. Yo creo que voy a tener que rodear. Voy a rodear esta laguna. Me voy a meter en la primera calle que está ahí a la derecha para rodear, porque si por aquí no voy a poder pasar. Luego me preguntaba, pues la gente de aquí me imagino que ya no hay. Este edificio ha de estar ya abandonado. Esta casa también, miren. Estas casas de hecho ya están cerradas. Esos locales y casas ya me imagino que han de estar abandonados, porque vean hasta dónde llega a subir el agua. Hasta aquí llega a subir. Qué mal que no arreglen esta parte de jardines, Y esto ya tiene mucho tiempo que está así. Vamos a rodear. Pues ya dando vuelta hacia la derecha. Vengo de ahí de la escuela. Pues miren, también aquí está inundado. Ahorita venía una moto y mejor se regresó. Sí, más vale. Y esta calle según es como privada, pero también está inundada, al igual que esta. Nosotros vámonos por la banqueta. Si no, no voy a salir de aquí y no me quiero regresar por donde pasé. Doy mucha vuelta. Pero vean nada más. Esto es lo que no enseñan en las noticias. Aquí lo que aliviana que la misma gente pone esos tabiques para poder brincar los charcos. Si no, no se podría. ¿Qué pasó, perrillo? Ah, no manchen, ¿ve esta calle? Este es un poquito más de media calle inundada hasta allá. Pues ni modo, me voy a tener que mojar aquí las patas. No, pues ya valió. Ni modo. No sirvieron mucho ahí los tabiques. Vean. No manchen. ¿Ustedes qué opinan? Más que nada la gente que vive aquí. No. Esta calle está completamente inundada. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Hasta la... Parece que hasta la otra esquina se ve completamente inundada toda esta calle. Pues yo creo que esta calle sí le gana a la de la escuela, A lo mejor no está tan honda, pero sí está toda inundada. Se ve como color negra el agua. Yo creo que ya se está saliendo el agua del drenaje. Sí, miren, ya se alcanza a ver como una parte negra por la del drenaje. Y de hecho huele también. Sí huele feo. Aquí vamos a pasarnos por las piedritas que deja la gente. Ay, de todos modos me resbalé. Vale, ver. ¿Cómo ven las calles? ¿Dónde están del nabo? Sí, no, es la misma gente de por aquí. Cómo se le batalla, Aquí está saliendo el agua del drenaje.
Pues ya llegué a Cebetis. No, sí está inundadísimo. Allá adelantito de Cebetis, Pues yo no veo los camiones que chupan el agua, Nada más veo esta patrulla, pero ¿como para qué? A ver si puedo cruzar. No voy a poder cruzar, vale gorro. Yo creo que me voy a dar la vuelta como por allá. Me voy a cruzar aquí por el parquecito, porque si no de otra manera no voy a salir de aquí. La otra sería ir hasta allá y cruzarme a la otra banqueta. El problema va a ser aquí en esta parte. Ya mejor se va la patrulla. ¿Qué puede hacer también? Vamos a pasarnos por aquí. Aquí ya se está saliendo toda la miércoles. Ay, pues pasamos, corre. No, aquí sí no voy a poder pasar. No, aquí no. Quería irme por la banqueta, pero no. Esta parte es imposible pasar. No, igual de aquel lado, totalmente inundado. Pues ahí va, poco a poquito, poco a poquito. Valió ver. Pues vamos a acercarnos un poquito aquí para que vean más el contexto. Es que ¿qué hago? Pues yo creo que me voy a tener que ir por la banqueta, o yo creo que me voy a tener que regresar por donde vine, porque si no de otra manera no voy a poder pasar. Vamos a rodear todo eso por allá atrás, porque por aquí no. Sí, vamos a rodear por allá mejor, porque si no voy a poder salir y me voy a tardar mucho. Aquí encontramos uno que desasolvan, no sé si así se diga, pero aquí nada más está. Aquí nada más de adorno, porque no, de plano no está chambeando. Mejor sí me voy a ir por la banqueta, aunque me moje los pies. Siento que es un poco menos riesgoso que irme por el lado de Cebetis. Mejor me voy por este lado de la banqueta. Pues ni modo, vamos a meter los pies al agua. El problema, bueno, aquí no hay coladeras, pero eso, el problema es que no sé qué tan alto esté. Como aquí, miren, si estuviera inundado, pues con el agua no se ve. Aquí cómo le hago, porque esta calle sí está. Voy a ver hasta dónde le llega el agua al carro. Si no es muy hondo, yo creo que me voy a pasar por aquí. No, yo creo que mejor por la banqueta. Siento que me mojaría menos. Al decir que me mojaría menos, significa que el agua no me iba a llegar tan arriba del tobillo. Entonces aquí a lo mucho me mojo nada más hasta el tobillo y no casi hasta la rodilla. El problema de aquí, no sé si la banqueta está alta o no. Vean hasta dónde me llega el agua, al tobillo. Y en bicicleta pasan también. Vamos a ver a los chicos en bicicleta. Pues ahí van, ahí van. Vamos a caminar despacito, porque si no me voy a tropezar y va a salir peor. Esta se ve menos honda. El problema es de que no sé si haya coladera. No, igual me voy a aventar por la banqueta. ¿Para qué me arriesgo? Yo creo que ya salí de lo inundado. Ya pasé de lo peorcito. Ahora sí que estamos del otro lado de Cebetis. Y pues esta calle la repavimentaron, porque sí estaba muy fea. Afortunadamente ya no se inunda como antes. Bueno, vamos a ingresar al tianguis. Ahora sí ya me voy a mi puesto para recogerlo.